Y quien ya está con nosotros, eso sí, al otro lado de la línea de Skype, es nuestra primera invitada de hoy. Ella es María Isabel Uncala. María Isabel, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Amparo. Bueno, y te presento en este caso como presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. Y es que contigo vamos a hablar de una problemática que se ponía la semana pasada sobre la mesa y que nosotros queremos aquí también tratar contigo, porque el tema de la escolarización parece que no va al ritmo que en un principio se esperaba. Cuéntanos, ¿cuál es ese problema con el que os estáis encontrando en las escuelas infantiles? Bueno, pues realmente el principal problema es que tenemos una oferta muy grande de plazas, que eso en principio es algo que es bueno, Positivo. eh, pero con la situación de bajada de natalidad, la situación que, bueno, que todavía nos afecta del COVID y que algunas familias, la situación económica que tienen ahora mismo no tiene nada que ver con la realidad del 2019, que es Sí. la renta que ahora mismo se le está valorando, bueno, pues hace que vayamos todavía un poco lento y todavía, bueno, pues queden centros que tienen vacantes aún, todavía queda una semanita, pero quedan vacantes y plazas escolares vacantes. Ya es algo que arrastramos, por ejemplo, en este curso pasado, Sí. que también fue una escolarización muy difícil, pues que la arrastramos desde el año pasado. ¿Y esta situación qué es lo que implica? ¿Qué implica para los centros? ¿Qué implica para los propios trabajadores? Hombre, la situación es que las plazas escolares de las escuelas infantiles se abonan por plazas ocupadas. Ajá. Evidentemente, una desocupación de plazas merma muchísimo la capacidad económica de los Sí. centros y, bueno, aunque no llegue a afectar a los trabajadores, en parte que también le puede afectar, bueno, pues con reducción de horarios, no poder estar la jornada completa porque hay que ir ajustando los horarios para cuadrar los ingresos y los gastos, ¿no? Sí. Es algo que es evidente. Bueno, pues sí que va mermando la economía de los centros, poniéndonos en una situación muchas veces de inviabilidad. Complicada. Una inviabilidad económica. Evidentemente, cuando Claro. un centro se encuentre ante una inviabilidad económica, pues tiene serias dificultades. Vosotros estáis haciendo un llamamiento para que las familias aprovechen estos últimos días que quedan ya para poder inscribir a los peques en las escuelas infantiles. ¿Y qué es lo que estáis solicitando o cómo lo estáis solicitando? ¿Cuál es ese mensaje que estáis lanzando a los padres? Bueno, pues el mensaje principal es la necesidad que tienen los menores de escolarizarse en las escuelas infantiles. Sí. Siempre ha sido algo muy necesario y marca la diferencia entre niños que tienen esa atención temprana que reciben por parte de los profesionales de las escuelas infantiles y los niños que no pueden disfrutar de ella. Pero evidentemente se hace mucho más evidente porque estos niños nacidos en pandemia, muchos de Sí. los que se tienen que escolarizar en los próximos cursos, en el próximo curso, son niños que no solamente se van a ver privados si no acuden a las escuelas infantiles de esta estimulación, sino que realmente no han tenido contacto con otros niños, han tenido Claro. muy poco contacto con primos, muy pocas relaciones sociales, apenas han ido al parque a jugar, con lo cual sí que muchas mamás nos están comentando que ven algunos pequeños, bueno, pues retrasos madurativos, cosas que Ajá. notan en sus hijos que no van al ritmo que a lo mejor están acostumbrados porque a lo mejor no son mamás primerizas, sino que tienen algunos hermanos. Y es verdad que estos niños están sufriendo, hablamos de lo que la pandemia nos va a dejar Sí. y a estos niños, bueno, pues también es algo que les afecta en su desarrollo normal. Con lo cual es importante que hoy más que nunca los Sí. niños menores de 3 años se escolaricen. ¿Cuáles son esos beneficios de los que ya has comentado tú, has empezado a hablar? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué diferencia hay entre niños que desde bien pequeñitos ya cuentan con esa atención, como tú has comentado, de profesionales, y los que no? ¿Cuáles son esos beneficios? Pues mira, beneficia muchísimo sus relaciones sociales, beneficia muchísimo su capacidad de autonomía. Al sentirse más autónomos también les afecta a la autoestima, algo que es Sí. muy importante en el ser humano, el ser capaz de afrontar nuevos retos, ser capaz de verse capaz de hacer ciertas cosas, mejora muchísimo el lenguaje. Date cuenta que es una cosa que se trabaja muchísimo dentro de la educación infantil, Sí. mejora las desigualdades entre las familias y no siempre esas desigualdades tienen por qué venir de problemas económicos, que también, pero hay veces que un niño de una situación económica favorecida, si no acude a las escuelas infantiles, pues a lo mejor tiene una baja estimulación, Sí. no siempre va unido a desigualdades económicas. Sí. Mejora muchísimo el futuro rendimiento incluso académico. Hay estudios que demuestran que los niños que acuden a la escuela infantil mejoran muchísimo sus capacidades lingüísticas y matemáticas, con lo Sí. cual también hace que el fracaso escolar
sea más difícil incluso el abandono escolar. O sea, es una serie de beneficios que es muy importante que los niños reciban porque va a ser algo que van a tener para el resto de sus vidas. Y María Isabel, ¿con qué os estáis encontrando vosotros por parte de los padres? ¿Por qué esa no escolarización o no matriculación, podemos decirlo mejor? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿El miedo al COVID? ¿El tema económico, que también has comentado que hay muchas familias pues, que lo están pasando realmente mal y que no pueden hacerse cargo de ese, ahora mismo, pues, de lo que implica tener a un niño en una escuela infantil? ¿Con qué os encontráis? Sí, hay como esos dos factores. Es verdad que a pesar de que las escuelas infantiles hemos demostrado a lo largo del año más duro que todos los centros educativos de todas las etapas hemos pasado, ¿no? Porque nos incorporamos en septiembre con muchísima incertidumbre, pero hemos ido demostrando que son unos espacios seguros para el desarrollo de los niños. Es mucho más seguro traerlo aquí a jugar con un grupo de convivencia que llevarlos al parque, donde al final se pierden los contactos y tú no sabes qué ha pasado con esas familias o esos niños con los cuales ha jugado. A pesar de eso, es verdad que sigue creando una poca de incertidumbre el tema del COVID, pero también lo que te comentaba, el tema económico es algo que influye a las familias, porque aunque es verdad que en Andalucía hay un 43% de familias que acuden de forma totalmente bonificada a las escuelas infantiles, esas son familias las que se encuentran en una situación pues bastante desfavorecida económicamente, pero después hay otro grupo de población que son prácticamente pues los mileuristas, ¿vale?, que trabajan mamá y papá, ¿vale?, que al final a lo mejor tienen un niño nada más y la cuota de la escuela infantil les sale bastante alta, ¿vale?, prácticamente entera, bueno, con una bonificación del 15% que se le aplica a todas las familias. Pero estas familias mileuristas que al trabajar los dos también tienen muchísimos más gastos, ¿vale? Todos sabemos, bueno, pues de 2 coches, son familias jóvenes que tienen hipoteca, en fin, tienen una serie de gastos. El hecho de trabajar fuera de casa ya supone un gasto muchas veces, que les impide, porque esa cuota de escuela infantil les sale bastante alta, poder escolarizar a sus hijos. Es decir, no es por motivos económicos, ellos tienen una situación económica normal, pero les sale bastante alta lo que es la cuota. Por lo tanto, estas familias que tienen primero una necesidad de conciliación importante y que no pueden acudir porque no pueden pagar la cuota de la escuela infantil son los que están como sufriendo un poco más estas consecuencias. Y algunos se encuentran en una situación completamente distinta al 2019, cuando trabajaban los dos, no estaba la pandemia y a lo mejor ahora pues hay alguno en ERTE, le han bajado las horas de trabajo o incluso están desempleados. Claro. Es que es una situación muy complicada y además estamos hablando de que esto se está dando en toda Andalucía. Son más de 600 los centros que se pueden ver afectados por todo esto de lo que nosotras estamos hablando hoy aquí. ¿Cuál es, de todas, cuál es la capital que más se está viendo afectada? Bueno, sobre todo se ven muy afectadas las localidades que no son las cabezas de provincia, ¿no? En los pueblos, incluso cercanos a las capitales, se suele notar más también porque hay muchísimo menos movimiento de familias, digamos, ¿no? Y como también hay un problema muy importante de natalidad, que es algo que debería de ser atajado por todos los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, porque hay un problema real de natalidad. De hecho, ya está llegando este problema, bueno, pues a lo que es el segundo ciclo de educación infantil e incluso a la primaria, ¿no? Porque ya llevamos varios años arrastrando. Es algo que se arrastra, claro, va avanzando con los cursos también. Claro. Nosotros somos el primer escalón y claro, evidentemente, donde hay una bajada grande, pues nosotros somos los primeros que lo notamos, pero ya se está empezando a dar esta situación. El otro día leía yo, por ejemplo, que en Sevilla habían quedado plazas vacías en centros concertados, donde siempre se habían llenado todas las aulas de los niños de 3 años. Bueno, pues esto va a empezar a pasar en ciclos superiores, con lo cual es muy importante que se tomen medidas importantes de natalidad, porque nos estamos encontrando ya no solo en las escuelas infantiles, sino que esto es un problema que repercute en muchísimos ámbitos de desarrollo de la sociedad. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo queda para estas matriculaciones?
Pues el plazo del periodo ordinario acaba el día 30 de abril, ¿vale? Es el periodo ordinario y a partir de ahí pues se abre un procedimiento, bueno, pues de sacar, porque nosotros tenemos los mismos procedimientos que tienen en los colegios, ¿vale? Somos centros adheridos al programa de ayuda, trabajamos con la plataforma Seneca y sacamos ahora, bueno, pues nuestro listado de admitidos provisionales, listado de admitidos definitivos y el procedimiento de matriculación. Sí que es cierto que ese es el procedimiento ordinario, pero en las escuelas infantiles, mientras que sigue habiendo plazas, bueno, pues las familias pueden seguir acudiendo, es decir, el mes que viene, en mayo, junio, julio, pueden seguir acudiendo para matricular a sus niños en septiembre. Y más adelante, pues ya se le empezaría a contabilizar lo que es la renta del 2020, que quizás esté como mucho más ajustada a su realidad que tengan ahora mismo. Con lo cual, si por cualquier motivo, nosotros animamos a todo el mundo a que vaya a escolarizar en periodo ordinario, porque bueno, aunque sí es cierto que hay centros con plazas vacantes, también hay otras zonas donde los centros están completos y el no acudir en el periodo ordinario puede suponer quedarte sin la plaza escolar en tu centro de preferencia y tener que ir a un centro subsidiario, ¿no? Que hayas elegido en segundo o en tercer lugar. Por lo cual nosotros recomendamos a todo el mundo que acuda ahora. Pero si por algún motivo, bueno, bien porque los niños no tengan las 16 semanas todavía, o bien porque se ha pasado por algún motivo o surge una nueva necesidad, pueden acudir a las escuelas infantiles en cualquier momento. Pues eso es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo para esos papis y mamis que estén todavía ahí, que no sepan qué hacer, si pedir la plaza o no pedir la plaza. Esperemos que mejore la situación y por supuesto que todos los niños al final pues se vean como tienen que estar, ¿no? Pues con sus amiguitos, con ese día a día que se echa tanto de menos y que poco a poco pues ellos tengan esa normalidad que realmente merecen, porque para ellos tiene que ser duro también ser niños de la pandemia, ¿no? Ellos lo están pasando también a su manera, no se enteran de muchas cosas, pero sí es cierto que están perdiendo muchas otras. Las carencias existen. Ellos a lo mejor no son conscientes de qué podrían tener, pero las carencias existen. Nosotros sobre todo, mira, este mes ha sido un poquito particular y nos han contado las escuelas infantiles y yo misma en mi centro lo he notado, que han venido niños a matricularse para este curso, para el que estamos, han venido en abril y no te puedes ni imaginar la felicidad de esos niños en cuanto que han pasado los primeros días del periodo de adaptación, de poder compartir juegos, de poder estar con sus iguales, algo que era completamente novedoso para ellos y que bueno, están la verdad bastante contentos. Pues a ver cómo se va dirimiendo todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y enhorabuena por esa labor que realizáis también con esos peques que ya vais formando a las personas desde bien chiquititos. Gracias, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias.